Desde el Congreso Tributario Aduanero y Cambiario del año 2025, desde la ciudad de Bogotá, hoy tenemos el gusto de conversar con un referente nacional en temas de impuestos, en temas de tributos, en temas de contabilidad, docente, conferencista, autor y creador del espacio Impuestos con Botas. El contador público Carlos Guerra Rangel. Bravo, bravo, aplausos, aplausos. Gracias, Carlos, por aceptarme la invitación de esta pequeña entrevista, de esta pequeña charla para que hablemos un poco, más que todo, de impuestos, pero también fuera de los impuestos, un poco también de tu vida personal, de cómo es ese camino en la contabilidad, esos retos que has iniciado, ese proyecto Impuestos con Botas. Hay que decirlo, es un referente nacional en temas de creación de contenido digital y en temas educativos. Bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, Miguel, a ti por tener la deferencia de invitarme a compartir con tu audiencia. Para mí es un gusto conversar contigo. ¿Qué tal el Congreso? ¿Cómo te ha parecido hasta el momento? Fantástico. Mira que este es un evento que reúne al tres ejes del impuesto. A la sociedad civil, que es la que yo represento, a los contribuyentes, quienes defendemos a los contribuyentes, a la DIAN, los funcionarios de fiscalización están acá, y hemos tenido hoy a los 4 consejeros de Estado. Eso es creo que muy pocos eventos se pueden dar el lujo de decir que tienen a los 4 consejeros del Consejo de Estado. Por tanto, me parece un evento de la mayor relevancia. Aquí estamos conversando sobre los temas de actualidad, sobre los temas de mayor discusión, es decir, esos temas que llamamos poco pacíficos, pero sobre todo estamos viendo cómo lo están pensando el Consejo de Estado. Y eso es supremamente relevante. Carlos, empecemos primero con algo que siempre me llamó la atención y es tu perfil profesional. Tú eres contador público, sí, especialista en impuestos. Sí. Actualmente estás haciendo un magíster en Derecho Comercial, sí, que es algo que causa muchas preguntas. ¿Por qué Derecho Comercial? Mira que yo terminé, yo estudié en el siguiente orden. Sí. Contaduría Pública, especialización, luego estudié Derecho, ya yo terminé académicamente Derecho, espero graduarme antes que se termine el año, y luego comencé la maestría en Derecho Comercial. Mucha gente me ha preguntado por qué la maestría en Derecho Comercial, y este mensaje ojalá me estén escuchando acá muchos jóvenes. Y lo siguiente, en materia tributaria el impuesto es transversal y hay que comprender hoy, para poder darle el tratamiento tributario correcto a las operaciones, hay que comprender el negocio jurídico que hay detrás de las operaciones. Lo discutíamos hoy en mi mesa. Entonces, el negocio jurídico conlleva conocer los contratos, las relaciones jurídicas entre las personas, para que luego la tributación se optimice en ese negocio jurídico. Entonces, por eso mi visión es una visión de pro contribuyente, pro seguridad jurídica, pro que el contribuyente pague lo justo, lo que tiene que pagar, y esa visión del derecho comercial y societario me permite, sumándolo al derecho tributario, entregar herramientas que optimizan el cumplimiento tributario. Eso te iba a preguntar y te me adelantaste la respuesta, porque porque era la razón, o sea, ¿cómo es ese camino multidisciplinario? Sí. y en qué te beneficia en el ejercicio de la carrera? Claro, que tengo una visión, no quisiera decir que una visión 360, pero la formación de contador, abogado, tributarista y magíster en comercial me permite tener una visión más amplia del negocio del cliente. Muchas veces puedo, con ideas obviamente de los socios de la oficina, complementar ideas frente a la solución de un caso concreto. Y hablando precisamente de la profesión contable, sí. Recientemente hubo una polémica con una polémica pues nacional sobre una persona que obtuvo un alto cargo, supuestamente siendo contador, sí, o contadora, no voy a decir nombres para no entrar de lleno. Pero digamos que este hecho lo que ocasionó fue un debate en la credibilidad. De acuerdo. ¿Sí? Y la institucionalidad. ¿Tú qué opinas al respecto? Primero que todo por la universidad como instituto y como gobierno, esto que sucedió. Mira que yo vengo hace rato desde diferentes canales haciendo una crítica a la universidad. A mí me parece que la universidad no le está enseñando hoy, no está entregando las herramientas hoy al contador del futuro. A lo mejor seguimos preparando procesadores de datos contables, asistentes contables, y eso no se va a necesitar en el corto plazo por la rápida evolución que lleva la inteligencia artificial. Y precisamente, que pena te interrumpo, ahorita vamos para allá. Vamos para allá. Entonces, fíjate que frente al caso concreto que tú has planteado, mi crítica es sobre la institucionalidad. Es decir, está bien, bueno, no está bien, ¿no? Pero cualquier día un sujeto puede intentar abusar de un título para acceder a un cargo. Eso seguramente va a suceder. Pero ¿y dónde está la institucionalidad que hace que eso no suceda, no? Entonces luego la universidad salió en defensa de ella. De hecho, un abogado penalista que es muy familiar, muy cercano a mi firma, que es Juan David Bassani, dijo en medios de comunicación, es que alguien dentro de la universidad vulneró los procedimientos y ese alguien fue el que permitió que esa persona accediera al cargo que accedió. Entonces uno mira y dice, listo, pensemos que es cierto, yo a Juan David le creo,
pensemos que no es un tema de la institución, sino que es un tema de hubo una falta de control dentro de la universidad. Pero luego la reflexión desde la academia, preguntarnos, que eso yo creo que es el eje central de la discusión, o lo que yo quiero plantear acá es, la universidad está formando contadores que van a ser útil a los negocios jurídicos en el corto o mediano plazo. Yo creo que no. Y eso me preocupa, porque vamos a tener estudiantes que van a salir y que luego, ¿qué vamos a hacer en el mercado? Me imagino que tú lo planteas de esa manera porque tú eres docente de posgrado. Yo soy profesor de profesionales. Sí. Y te das cuenta cuando los rajas. Claro, por supuesto. Contigo. Y mira que, y muchas gracias por la pregunta, porque me permite hacer una reflexión, y es la siguiente. Habitualmente pareciera que existiera una disyuntiva entre ser tributarista o ser financiero, ¿cierto? Pareciera que los contadores dijeran, no, ¿yo qué soy? ¿Tributarista o financiero? Mira, no puede haber un tributarista que no tenga unas bases sólidas contables. A mí me pregunta, ¿qué tiene que saber un contador? Tiene que saber contabilidad. Un contador tiene que ser experto en NIF y luego que haga lo que quiera hacer. Si especialista en financiero, donde la base de las NIF es fundamental, o especialista en tributario, donde la base de las NIF es fundamental. ¿Tú consideras que la base debe ser las normas NIF? internacionales? No puede haber una base distinta para un contador público distinto a las NIF. Y ahí sí. No puede ser un buen financiero, no puede ser un buen tributarista si no tiene esas bases sólidas. Pues hablando de fortalecimiento de confianza, yo quiero justamente resaltar eso, que hay profesionales, digamos, que comunican con propósito. Sí. Y tú lo has hecho. Muchas gracias. Tú eres un contador que, bueno, o esta marca o esta marca personal de impuestos con botas, digamos que ya es reconocida por un estilo cercano, un estilo fluido, un estilo, digamos, armonizado y entendible con los que inclusive no son contadores, ¿sí? A mí me gustaría saber cuál fue el momento exacto donde Carlos decidió ponerse las botas y empezar con impuestos con botas. Mira que tu pregunta es muy buena, Miguel, porque fue un accidente. Impuesto con botas es un accidente. Nosotros antes de pandemia era socio de una firma que se llamó Bufete Gris. Bufete Gris es una firma que se había constituido para prestar el servicio tributario solo a empresas del sector construcción. Impuestos con botas nace como el muñequito, como el avatar para crear contenido a empresas del sector construcción. Por eso nuestras primeras publicaciones todavía están publicadas ahí. Y todavía están publicadas. Por ejemplo, los ebooks. Y es, por ejemplo, cuando el FIC, cómo se paga el FIC, que es un tema particular de la construcción, cómo funciona la facturación del IVA con base en el IU, que si un ingeniero está obligado a facturar o a llevar contabilidad. Esas son nuestras primeras comunicaciones. Luego llega pandemia, Miguel, y en pandemia el primer curso que yo digo así de como desocupado es el curso de información exógena. Y entraron 32 personas. Yo digo, uy, aquí hay una oportunidad de negocio importante, ¿no? Y sobre todo que esas 32 personas dijeron, nunca habíamos participado en un espacio en el que pudiéramos libremente hablar con el expositor en nuestro propio lenguaje. Porque habitualmente hay una barrera, ¿no? Entre el profesor tiene un conocimiento muy alto porque maneja un tecnicismo, y eso es falso, o sea, eso no sirve para nada. Cuando tú vas a ese tecnicismo, a la palabra que utilizamos del día a día, obviamente el estudiante va a sentir cercano el conocimiento. Entonces, eso ha sido como lo que hemos hecho nosotros en Impuestos con Botas. No se requiere ser demasiado técnico en la palabra para poder transmitir en correcta forma el mensaje. Ahora, no quiero decir con esto que el lenguaje del profesional no tiene que ser un lenguaje técnico, por supuesto. Sí, el profesional tiene que tener diferenciados cuáles son las normas, cuál es el término técnico que aplica a tal cosa. Lo que me quiero decir es que no es necesario un exceso de tecnicismo dentro de la transmisión del conocimiento. Y eso perfecto. Ha sido como mi propósito. Listo. Hay que enfatizar que además de crear contenido, también te dedicas a escribir. Sí. Recientemente publicaste el libro de Impuesto de Renta de Personas Naturales. Tú fuiste coautor de un libro que salió de Reforma Tributaria, Ley 2277, de nueva legislación. Si no me equivoco. Correcto. Cuéntanos cómo fue esa experiencia o ese proceso creativo para usted decir, oiga, quiero crear un libro, porque crear un libro no es cosa. No es fácil. No es fácil. Me imagino que las ideas, la lluvia de ideas, organizarlas, compactarlas y entregar algo, porque es un producto muy bueno, es tomar algo tan complejo que es la contabilidad y llevarlo a casos prácticos, a un lenguaje claro, porque el objetivo del libro es llegar a personas que inclusive no son contadores y pueden entender el impuesto de renta. ¿Cómo fue ese proceso creativo? Mira que antes del libro había participado en 2 coautorías, la 2277 de nueva legislación y en el libro de este evento del año pasado. Este evento, el Congreso Tributario de Enero, tiene un libro del año pasado en el que también fui coautor de un artículo que ahorita no preciso cuál. Y luego el libro de renta de personas naturales. Yo todos los años vengo escribiendo 3 libros, pero lo hacía a través de ebook, que era el régimen simple de tributación, la información exógena y impuesto de renta de personas naturales. Y este año, pues pensamos, bueno, ¿y por qué no lanzar un libro físico? Y lo que hicimos fue transformar esa cartilla, que era
digamos que muy corta, muy concisa, muy precisa, a un libro que requiere una mayor carga argumentativa de la norma. Pero aún así, en el libro, que yo sé que tú lo tienes porque te he visto leerlo, Un unboxing en el canal. mi promesa al inicio en la presentación es que iba o le prometí a los lectores que no iba a utilizar un lenguaje técnico. Esa es una de las promesas que hice ahí y creo que eso ha sido el gran éxito del libro. Entonces, el libro nace de que hace 5 años venía escribiendo una cartilla y todos los años la actualizaba, y en el 2000, este año lo que decimos fue: no vamos a publicar cartilla, vámonos con el libro físico, y lo mismo vamos a hacer con el de régimen simple de tributación, que esperamos publicarlo en diciembre, enero, y el de la información exógena sí va a seguir siendo una cartilla, porque ella tiene la particularidad de que la DIAN puede cambiar a través de resoluciones normas antes del vencimiento. Entonces no queremos que el contribuyente pague, o el cliente o el contador pague por una cartilla o un libro que luego va a quedar desactualizado. O sea, entonces esa la vamos a seguir manejando. Tendremos impuesto de renta 2. Sí, tenemos impuesto de renta 2.0, 3.0, 4.0. Espero que ese sea un libro que publique todos los años. Una edición por cada año. Y que además vayan sumándose, ¿no? Sí. Por ejemplo, en este libro quedé debiendo algunas cosas que espero pagar en la otra, porque obviamente se volvió luego más extenso. Por ejemplo, quiero adicionarle casos concretos de tributación. Quiero mostrar cómo tributa un influencer, cómo tributa un comerciante. Es el curso que actualmente... Sí, claro. Cómo tributa un médico. Quiero meterle casos concretos al siguiente libro para que las personas tengan cómo tributa un profesor. Con casos concretos y con ejercicios de digamos, negocio, un inversionista, por ejemplo, que si tiene una inversión en el extranjero, que si tiene un ETF, que si tiene un fondo de inversión privado, todo eso quiero dejarlo en capítulos que las personas puedan ir allá y tengan un cliente. Sí, eso es lo que espero hacer del 2.0. Porque son temas muy extensos y hay que abordarlos. Claro. Creo que el 1.0 o la versión inicial puede ser ese marco general para que luego el estudiante se adentre a mirar tributación en casos particulares. Hablando un poco del tema general del país, digamos que actualmente hay una nueva reforma. Hay un proyecto. Un proyecto de reforma tributaria que se discute en el Congreso. Sí. ¿Qué puntos usted cree o considera que son positivos de ese proyecto, o cuáles usted considera que hay que revisar porque, digamos, que no son aplicables en la práctica? Claro. Pues todo terminará siendo aplicable en la práctica. A mí me gusta mucho de ese proyecto de ley de financiamiento todo el capítulo de procedimiento tributario y régimen sancionatorio, porque aporta seguridad jurídica. Se unifican criterios, por ejemplo, la famosa corrección de un año cuando la declaración disminuye el valor a pagar, aumenta el saldo a favor. Ese proyecto de ley viene a traer una modificación bien importante, que es unificarlo al término de la firmeza. Y otro tema que aporta seguridad jurídica es 2 periodos diferentes. Claro, entonces a mí me parece que esa seguridad jurídica es importante. Por ejemplo, venimos diciendo que la corrección a través del artículo 43 de ley antitrámite se puede hacer en cualquier tiempo. Ella viene a establecer por seguridad jurídica el término de firmeza de la declaración. Entonces yo sí considero que todo el tema de procedimiento tributario que trae eso, y si se quiere régimen sancionatorio, aporta seguridad jurídica. Pero luego, al margen, yo publiqué un trino hace unos días y decía: ese capítulo me gusta, pero en el texto general de la reforma es peligroso y no me gusta, porque incrementa sustancialmente nuevamente la tributación en los formales y no hace nada por ir a buscar esos que están en la informalidad. Entonces, a mí eso me parece que seguimos pagando impuestos los mismos contribuyentes de siempre, es decir, afectando siempre al mismo contribuyente. A mí me parece que hay que buscar ya en esa tabla del 241, hay que buscar hacia abajo y no seguir buscando hacia arriba. Hay que empezar a perseguir a los evasores, claro, y dejar de apretar al que por supuesto, o al que paga los impuestos. Perfecto. Bueno, y hablando de cambios, que estamos en una época de cambios, la inteligencia artificial está transformando la profesión y la contaduría. Sin lugar a dudas. Cada vez, digamos, que hay más procesos automatizados, como análisis, cálculos y demás. ¿Cómo ves tú el papel de la inteligencia artificial en el ámbito contable y tributario? ¿Lo ves como una amenaza o una oportunidad? Nos van a desaparecer. Nos van a desaparecer. Ojo, lo voy a decir, ¿no? La profesión tal cual como se conoce hoy no va a existir. ¿Existirá el contador público? Claro, pero con una nueva visión, con un nuevo paradigma, que es el que a mí me preocupa, que todavía no se está formando. El nuevo contador público tiene la capacidad, debe tener la capacidad de interactuar con herramientas de inteligencia artificial para proyectar el futuro. ¿Cuáles son los riesgos de la empresa, tanto financieros como tributarios como jurídicos, en el futuro cercano? Eso va a ser una herramienta bien importante, ¿no? Porque frente a la automatización de lo que nos hemos dedicado y que es a registrar asientos, no hemos ido más allá del análisis. Claro, entonces eso es una oportunidad fantástica, porque la automatización va a hacer que el registro ya se dé.
y luego vamos a dedicarnos a analizar cifras, a crear escenarios. Me parece que, fíjate que de una amenaza nace una importante oportunidad. Por eso el llamado de atención es a que aquellas personas que estén negando que la inteligencia artificial no va a transformar sustancialmente nuestra profesión, ese negacionismo tienen que dejarlo porque son los primeros que van a desaparecer. Perfecto, Carlos. Y para cerrar, ya para concluir, me gustaría que le dijeras a la comunidad, a los que nos están viendo en este momento, es una pregunta más humana, ¿sí? En medio, por ejemplo, en medio del cambio, de reformas, de avances tecnológicos, de retos éticos, Sí. profesionales, ¿qué mensaje le das hoy a todos esos contadores o contadores en formación que se están formando pues profesionalmente y que nos escuchan en este momento? ¿Cuál es el mensaje en esta época de cambios, de inteligencia artificial, bueno, de cada rato nuevas reformas tributarias? ¿Cuál es ese mensaje que le das? Mira que en para estos días mi comenzar? papá estuvo hospitalizado porque tuvo una complicación en una operación y me daba cuenta yo cómo el médico llega, te dice lo que está pasando, te plantea una solución y se va, ¿cierto? Ese médico no llega a su casa con el problema del cliente. Okay. No llega a su casa con la enfermedad, no llega. Él eso lo dejó en el momento del trabajo. Y el contador público se carga con los problemas del cliente, se compra los problemas del cliente. Y a mí me parece que cambiando el chip, hay que cambiar ese chip de tener claro que las responsabilidades tributarias son del contribuyente. La responsabilidad del pago es del contribuyente. Frente a un eventual incumplimiento de la norma, es el contribuyente el que va a entrar a responder. ¿Te pareciera que los contadores públicos somos un ser superior que tiene que evitarle a toda costa que el contribuyente pague impuestos? ¿Quién ha dicho eso? Que si paga impuestos es culpa del, Del contador. ¿Quién ha dicho eso? O sea, O que mi contador, espere, llamo cualquier tipo por de situación, supuesto, el contador. no, o sea, Entonces yo creo que tenemos que convertirnos como en esos otros profesionales en los que tienen claro que hay un límite entre cuál es la responsabilidad mía en mi ejercicio profesional y a partir de cuándo la responsabilidad del contribuyente. Porque nos hemos traído la responsabilidad del contribuyente como nuestra. pues mil gracias por compartir. Muchas tu gracias a ti, Miguel Ángel. experiencia aquí en Gras Contadores y pues espero en un futuro seguir pues Con todo el gusto. compartiendo Muchas contigo. gracias. Que estés bien. Encantado.